Mi esposo me llevó a la ceremonia de premiación con los accionistas de la empresa. Deberías haberte quedado en casa. Este ambiente es demasiado sofisticado, dijo. El principal accionista de la empresa escuchó todo, me vio llorando y me abrazó. Volví a España por ti, Lucinda. Tú me apoyaste cuando todos desconfiaban. Eres el amor de mi vida. Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves, así sabré hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Lucinda y jamás pensé que a los 58 años estaría parada en el baño de un hotel de lujo, limpiándome las lágrimas con papel higiénico barato mientras mi marido me humillaba públicamente en el salón de al lado. El Hotel Mediterráneo siempre había sido el lugar más elegante de la ciudad. Sus salones de mármol beige y arañas de cristal austriaco hacían que cualquier evento se sintiera importante, especial. Esta noche, la ceremonia de premiación de los accionistas de la empresa constructora de Camilo había transformado el salón dorado en algo que parecía salido de una revista. Flores blancas perfumaban el aire y los ventanales mostraban el jardín iluminado como si fuera un cuento de hadas. Yo había elegido mi vestido con tanto cuidado. Un vestido azul marino que me había costado $400, una pequeña fortuna para alguien como yo, que administraba cada centavo de los $3,000 mensuales que gastábamos en casa. Me había peinado en el salón, me había maquillado con esmero. Quería estar perfecta para Camilo, como siempre había tratado de estar durante estos 25 años de matrimonio. Pero no había servido de nada. Todo comenzó cuando llegamos al hotel. Camilo caminaba unos pasos adelante, como siempre hacía, saludando a inversores y socios mientras yo lo seguía en silencio. Llevaba su corbata azul marino favorita, la misma que usó en nuestra primera cita hace casi 3 décadas. En ese entonces pensé que era una coincidencia romántica. Ahora me daba cuenta de que simplemente no se molestaba en cambiar. Lucinda, quédate cerca pero no intervengas, me había dicho en el auto sin siquiera mirarme. Esta noche es importante para la empresa. Los principales accionistas estarán aquí, gente sofisticada. No quiero que digas algo inapropiado. Asentí como siempre hacía. Después de tantos años, había aprendido que era más fácil estar de acuerdo que discutir. Camilo tenía una forma de hacerme sentir pequeña con solo una mirada, como si yo fuera una carga que tenía que soportar en lugar de la esposa que había estado a su lado desde que su empresa no era más que un sueño en un papel. Pero esa noche, algo sería diferente. Estábamos cerca de la mesa principal cuando llegó el momento de conocer al accionista principal, el hombre que había invertido $2 millones en la empresa el año pasado. Camilo había estado nervioso toda la semana por esta reunión. Señor Herrera, es un honor tenerlo aquí, dijo Camilo con esa voz que usaba solo para los negocios, demasiado animada, demasiado falsa. Permítame presentarle a mi esposa, Lucinda. Me acerqué con una sonrisa, extendiendo la mano educadamente. El hombre era alto, de unos 56 años, con cabello canoso perfectamente peinado y ojos que parecían familiares de alguna manera. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi vestido, y tenía esa presencia que solo dan años de éxito y confianza. Mucho gusto, señor Herrera, dije con la voz que había practicado en el espejo, ni muy alta ni muy baja, perfectamente apropiada para la ocasión. Pero antes de que él pudiera responder, Camilo soltó una risa incómoda. Discúlpela, señor Herrera, mi esposa es... Bueno, digamos que es demasiado simple para este ambiente. Debería haberse quedado en casa, pero insistió en venir. Su voz tenía esa crueldad casual que había perfeccionado a lo largo de los años. Usted sabe cómo son las mujeres. Siempre quieren participar en cosas que no entienden. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. El calor subió por mi cuello. Mis mejillas se encendieron de vergüenza. Varios inversores que estaban cerca voltearon a mirar. Algunos con expresiones incómodas, otros simplemente curiosos por el espectáculo. Camilo, yo, comencé a decir, pero él me cortó con una mirada helada. Lucinda, ¿por qué no vas por algo de beber? Los adultos tenemos que hablar de negocios. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta.
Después de 25 años de matrimonio, después de haber estado a su lado cuando no tenía nada, después de haber administrado nuestra casa con los escasos $8,500 que ganaba al mes en sus primeros años, así era como me trataba en público. Pero lo que pasó después cambió todo. El señor Herrera no se rió, no asintió. En lugar de eso, sus ojos se endurecieron mientras miraba a Camilo con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que definitivamente no era de aprobación. «Disculpe», dijo con una voz fría que hizo que varias conversaciones cercanas se detuvieran. ¿Acaba de faltarle el respeto a su esposa en mi presencia? Camilo parpadeó, claramente sorprendido por la reacción. Bueno, solo estaba explicando que... No estaba preguntando por una explicación, lo interrumpió el señor Herrera. Luego se volteó hacia mí y su expresión cambió completamente. Había algo en sus ojos, una suavidad, una familiaridad que me hizo sentir como si estuviera viendo a través del tiempo. «Señora», dijo, tomando mi mano con una delicadeza que Camilo nunca había mostrado. «Es un verdadero placer conocerla. ¿Le gustaría acompañarme al jardín? El aire fresco podría ser agradable después de esta conversación». No supe qué decir. Camilo se veía completamente desconcertado, como si el mundo hubiera dejado de funcionar según sus reglas. Asentí sin poder hablar y dejé que el señor Herrera me guiara hacia los ventanales que daban al jardín. Una vez afuera, entre las flores blancas y las luces suaves, él se volteó hacia mí. «¿Está bien?», preguntó con una voz tan gentil que casi me hizo llorar otra vez. Yo: «Sí, gracias por eso», logré decir, tocando nerviosamente la pulsera de plata simple que llevaba en la muñeca, un hábito que había desarrollado cuando me ponía ansiosa. Él notó el gesto y por un momento sus ojos se enfocaron en la pulsera. Algo cruzó por su rostro, una expresión que no pude interpretar. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo después de un momento de silencio. ¿Usted trabajaba en el café El Encuentro hace muchos años? ¿En el centro de la ciudad?» Mi corazón se detuvo. El café El Encuentro había cerrado hace más de 15 años. Muy pocas personas recordarían ese lugar pequeño y acogedor donde trabajé cuando tenía 20 y tantos años. «Sí», respondí lentamente. «Trabajé ahí cuando era joven». «¿Cómo?». Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, él sonrió. No era la sonrisa profesional que había usado en el salón. Esta era diferente, más íntima, llena de recuerdos. «Lucinda», dijo suavemente, «soy Mauro». El mundo se detuvo, mi respiración se cortó. La pulsera en mi muñeca, la que había guardado en secreto durante todos estos años, de repente se sintió como si quemara mi piel. «Mauro», susurré, y su nombre en mis labios se sintió como regresar a casa después de décadas perdida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo de la habitación que había compartido con Camilo durante 25 años, mientras él roncaba a mi lado sin la menor idea de que mi mundo acababa de voltearse completamente. Mauro. Después de 34 años, Mauro había regresado. Me levanté en silencio y caminé hasta la cocina, donde los azulejos celestes y la mesa de madera clara me habían visto llorar tantas veces a lo largo de los años. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana que daba al patio trasero, donde nuestros rosales rojos florecían bajo la luz de la luna. No podía evitar recordar. 1987. Yo tenía 21 años y trabajaba como mesera en el café El Encuentro, un lugar pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Las mesas de madera tenían marcas de tazas de café que habían dejado círculos como recuerdos de miles de conversaciones. Siempre había música suave de fondo, generalmente boleros que la dueña, doña Carmen, ponía porque decía que hacían que el café supiera mejor. Yo vivía en un departamento diminuto que costaba $250 al mes y que apenas podía pagar con mi salario de $300 mensuales. Pero era libre, era joven, y tenía sueños que se extendían mucho más allá de las paredes de mi pequeño mundo. Mauro llegó al café en una tarde de lluvia, empapado y temblando.
Tenía 19 años, 2 menos que yo, y los ojos más determinados que había visto en mi vida. Pidió solo un café negro, el más barato del menú, y se quedó allí durante horas, escribiendo en un cuaderno gastado. «¿Qué escribes?», le pregunté finalmente, durante uno de mis descansos. Levantó la mirada, y cuando sonrió, sentí como si alguien hubiera encendido luces en una habitación oscura. «Planes», dijo simplemente. «Planes para cambiar mi vida». Me senté con él en esa mesa junto a la ventana, la misma donde después nos encontraríamos todos los días durante los siguientes 3 años. Me contó que había llegado del interior del país con $150 en el bolsillo y un sueño de construir algo importante. No tenía familia, no tenía contactos, solo tenía esa determinación feroz que brillaba en sus ojos. «Algún día», me dijo esa primera tarde, «voy a tener mi propia empresa, voy a ser alguien de quien puedas estar orgullosa». Me enamoré de él esa misma tarde. No solo de su apariencia, aunque era hermoso con su cabello oscuro siempre despeinado y sus manos que gesticulaban cuando hablaba de sus planes. Me enamoré de sus sueños, de la forma en que creía en sí mismo cuando nadie más lo hacía, de cómo me trataba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Durante los siguientes 3 años, Mauro vino al café todos los días. Yo le guardaba la mesa junto a la ventana y le servía café negro, y a veces, cuando doña Carmen no estaba mirando, le ponía un pedazo extra de pastel que había sobrado. Él trabajaba en construcción durante el día, y por las noches planeaba su futuro en esa mesa, mostrándome los dibujos de los edificios que algún día construiría. En 1988 me regaló la pulsera de plata. Era simple, sin ningún adorno elaborado, pero para mí era más valiosa que cualquier joya que hubiera visto. La compró con el dinero que había estado ahorrando para un curso de administración. «No podías gastar tu dinero en esto», le dije, aunque mi corazón se derretía mientras me la ponía en la muñeca. «Quiero que tengas algo mío», respondió, tomando mi mano. «Algo que puedas tocar cuando extrañes sentirme cerca». Esa noche hicimos el amor por primera vez, en mi pequeño departamento, bajo la luz de una vela que habíamos encendido porque la electricidad había sido cortada. Fue tierno, lento, lleno de promesas susurradas sobre el futuro que construiríamos juntos. Para 1989, nuestros planes estaban formándose. Mauro había conseguido un trabajo mejor, ganando $600 al mes en una empresa de construcción pequeña. Yo había comenzado a estudiar contabilidad en las noches, porque él me decía que cuando tuviera su propia empresa, yo sería su socia. «Te casarás conmigo cuando regrese», me dijo una tarde de abril, tomando mis manos sobre la mesa donde habíamos pasado tantas horas. «Y tendremos una casa con un jardín donde puedas plantar todas las flores que quieras». Regrese. Esa palabra cambió todo. Había recibido una oferta de trabajo en España. Una empresa de construcción grande estaba buscando jóvenes talentosos para entrenar, y Mauro había sido seleccionado entre cientos de candidatos. El salario era de $2,000 mensuales, una fortuna comparada con lo que ganaba aquí, y las oportunidades de crecimiento eran infinitas. «Solo será por 2 años», me prometió, aunque ambos podíamos ver la incertidumbre en sus ojos. 2 años para aprender, para ahorrar, para construir los contactos que necesitamos, y después regreso por ti. Yo quería ser valiente, quería decirle que lo seguiría, que no me importaba dejar todo atrás. Pero tenía 23 años, trabajaba para mantenerme, y la idea de irme a un país donde no conocía a nadie, donde ni siquiera hablaba el idioma perfectamente, me aterrorizaba. «Ve», le dije, aunque se me rompía el corazón. «Construye tu futuro, yo te esperaré». La noche antes de su partida, nos sentamos en el banco de hierro forjado bajo el sauce en el parque donde solíamos caminar. Mauro me tomó las manos y me miró a los ojos con esa intensidad que siempre tenía cuando algo era realmente importante para él. «Lucinda», dijo, «quiero que sepas que todo lo que voy a lograr allá será por ti, para ti. Cada edificio que construya, cada dólar que ahorre, todo será para el día en que pueda regresar y darte la vida que mereces». «Lo sé», susurré,
tocando la pulsera en mi muñeca. Y yo voy a estar aquí esperándote. Nos besamos bajo las estrellas, y yo memoricé cada detalle de ese momento. El aroma de lavanda de mi perfume favorito, el sonido de las hojas del sauce moviéndose con la brisa, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando tocaron mi cara. Al día siguiente, lo acompañé al aeropuerto. Llevaba una maleta pequeña y el reloj de bolsillo antiguo que había heredado de su padre, lo único de valor que poseía además de sus sueños. 2 años, me prometió mientras esperábamos su vuelo, y después seremos los dueños del mundo. Pero 2 años se convirtieron en 3, y 3 en 4. Las cartas llegaron regularmente al principio, llenas de amor y planes para nuestro futuro. Mauro me contaba sobre los edificios que estaba ayudando a construir, sobre las lecciones que estaba aprendiendo, sobre el dinero que estaba ahorrando para nosotros. Pero las cartas comenzaron a llegar con menos frecuencia. Las llamadas telefónicas, que costaban una fortuna y solo podíamos permitirnos una vez al mes, se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones sobre cuándo exactamente regresaría. Para 1993 había conocido a Camilo. Él era diferente a Mauro en todos los sentidos. Donde Mauro era soñador, Camilo era práctico. Donde Mauro hablaba de construir imperios, Camilo hablaba de estabilidad. Tenía 28 años. Era ingeniero civil con un trabajo estable que le daba $1,500 al mes. Y me cortejaba con la persistencia de alguien que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. ¿Por qué sigues esperando a un fantasma?, me preguntó una noche cuando habíamos salido a cenar. Él se fue, Lucinda. Si realmente te amara, habría regresado por ti. Yo todavía llevaba la pulsera de Mauro. Todavía guardaba sus cartas en una caja debajo de mi cama. Todavía soñaba con el día en que tocarían a mi puerta y estaría él listo para cumplir todas sus promesas. Pero tenía 27 años y estaba cansada de esperar. Estaba cansada de vivir en un limbo, de rechazar oportunidades de felicidad por un futuro que cada vez parecía más lejano e incierto. Camilo me propuso matrimonio en 1995, exactamente 5 años después de que Mauro se fuera. Me compró un anillo con un diamante pequeño, pero real. Me llevó a cenar al restaurante más elegante de la ciudad y me prometió una vida de seguridad y respeto. No te prometo pasión, me dijo con esa honestidad brutal que entonces me pareció refrescante, pero te prometo fidelidad, estabilidad y un hogar donde nunca tendrás que preocuparte por el dinero. Acepté. Me quité la pulsera de Mauro por primera vez en 7 años y la guardé en el fondo de mi joyero, junto con sus cartas y la fotografía que nos habíamos tomado en el café El Encuentro. Me casé con Camilo 3 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. Mi hermana Ana fue mi dama de honor, y cuando me preguntó si estaba segura, le mentí y le dije que sí. Pero esa noche, sentada en mi cocina 25 años después, mirando los rosales que había plantado en el jardín trasero de la casa que Camilo había comprado con un préstamo de $350,000, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira toda mi vida adulta, porque Mauro había regresado, y de alguna manera, contra todas las probabilidades, me había encontrado. La pregunta que me mantendría despierta el resto de la noche era simple pero aterrorizante. ¿Qué iba a hacer al respecto? 3 días después de la ceremonia, Mauro me llamó. Su voz en el teléfono era exactamente como la recordaba, profunda y cálida, pero ahora tenía un matiz de autoridad que no había estado ahí cuando éramos jóvenes. Lucinda, dijo, y mi nombre en sus labios me hizo sentir como si tuviera 21 años otra vez. ¿Podríamos vernos? Hay tantas cosas que necesito decirte. Mi corazón latió tan fuerte que temí que pudiera escucharlo a través del teléfono. Camilo estaba en su oficina, con su escritorio de caoba y sus diplomas en las paredes, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Sí, susurré, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. ¿Dónde? ¿Recuerdas el parque donde solíamos caminar? El banco bajo el sauce todavía está ahí. Por supuesto que lo recordaba.
Había pasado por ese parque cientos de veces en estos 25 años, siempre evitando mirar hacia ese banco donde habíamos hecho tantos planes, donde él me había prometido que regresaría por mí. Esa tarde me puse mi vestido azul claro, el mismo color que llevaba la primera vez que nos conocimos en el café El Encuentro. Me rocié con mi perfume de lavanda, aunque mis manos temblaban tanto que casi derramé el frasco. Guardé la pulsera de plata en mi bolso. No me atrevía a usarla, pero tampoco podía dejarla en casa. Cuando llegué al parque, él ya estaba ahí. Vestía un traje gris elegante, probablemente de $2,000, y tenía esa presencia que solo da el éxito verdadero. Pero cuando me vio caminar hacia él, su expresión se suavizó, y por un momento pude ver al joven de 19 años que se había ido con una maleta pequeña y sueños enormes. «Lucinda», dijo levantándose del banco, estás hermosa». Nos quedamos parados ahí por un momento, sin saber cómo empezar después de tantos años. Finalmente, él señaló el banco. «¿Podemos sentarnos? Hay tanto que quiero explicarte». Me senté, manteniendo una distancia prudente, aunque cada fibra de mi ser quería acercarse más. El sauce había crecido en estos años. Sus ramas ahora tocaban el suelo, creando una especie de refugio verde a nuestro alrededor. «Nunca dejé de amarte», dijo sin preámbulos, sus ojos fijos en los míos. «Ni un solo día en estos 34 años». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. «Mauro, no puedes decir eso. Te fuiste. Dejaste de escribir. Yo esperé durante años y...» «Lo sé», me interrumpió, su voz llena de dolor. «Y cada día que pasé lejos de ti fue un infierno. Pero tenía que hacerlo, Lucinda. Tenía que construir algo digno de ti». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba perfectamente de nuestra juventud. Cuando llegué a España, trabajé 18 horas al día. Vivía en un cuarto diminuto que costaba 300 euros al mes. Comía pan y café para ahorrar cada centavo. Todo lo que ganaba, lo invertía. Todo lo que aprendía, lo aplicaba. Porque tenía un sueño: regresar a buscarte cuando pudiera ofrecerte el mundo entero. «Pero dejaste de escribir», dije, mi voz apenas un susurro. Las cartas se volvieron esporádicas y después, nada. Sus ojos se llenaron de algo que parecía vergüenza. Porque me di cuenta de que estaba siendo egoísta. Cada carta que te enviaba era una cadena que te ataba a un futuro incierto. Tenías 23, 24, 25 años, los mejores años de tu vida, y yo te estaba pidiendo que los desperdiciaras esperando a alguien que no sabía si iba a poder cumplir sus promesas. Saqué la pulsera de plata de mi bolso y la puse sobre mi regazo. Él la vio y su respiración se cortó. «La guardaste», murmuró. «La guardé todo. Las cartas, las fotografías, esta pulsera. Las escondí cuando me casé con Camilo, pero nunca pude deshacerme de ellas». «Camilo», repitió su nombre como si fuera una palabra amarga. «¿Eres feliz con él?». La pregunta que había estado evitando durante 25 años finalmente había llegado. Miré mis manos, la pulsera brillando bajo la luz filtrada del sauce. «Él me ha dado estabilidad», dije finalmente. «Una casa de $350,000, seguridad financiera. Nunca he tenido que preocuparme por el dinero». «Eso no es lo que te pregunté». Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, esos ojos que siempre podían ver directamente a mi alma. «No», susurré. «No soy feliz. No he sido feliz un solo día en 25 años». Él cerró los ojos, como si mis palabras le causaran dolor físico. «Lucinda, hay algo más que necesitas saber. Sobre por qué estoy aquí, sobre por qué ahora. Dime». «Regresé a esta ciudad hace 9 años», dijo, su voz apenas audible. 9 años, Lucinda. He estado aquí esperando el momento correcto. El mundo se detuvo. ¿Qué? Construí mi empresa en España, sí, pero para el 2015 ya había hecho suficiente dinero para retirarme si quería. $25 millones en activos, propiedades en 3 países. Podría haber vivido como un rey el resto de mi vida, pero solo quería una cosa: encontrarte.
Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué esperaste tanto? Porque cuando llegué, descubrí que estabas casada, que habías construido una vida, que tenías una casa, una rutina. Pensé que eras feliz, y aunque me moría por dentro, no podía ser tan egoísta como para destrozar lo que habías construido solo porque yo había regresado. Entonces, ¿por qué ahora? Su expresión se endureció. Porque he estado observando, Lucinda, no como un acosador, pero mantengo contacto con gente del barrio, con personas que conocían tu familia, y durante estos 9 años he escuchado historias sobre cómo te trata Camilo, sobre cómo te habla en público, cómo te hace sentir pequeña. Mi respiración se volvió irregular. No entiendo. ¿Has estado vigilándome? Protegiéndote, corrigió. ¿Crees que fue casualidad que mi empresa decidiera invertir $2 millones en la constructora de Camilo el año pasado? ¿Crees que fue coincidencia que me convirtiera en el accionista principal? La realización me golpeó como una avalancha. Tú planeaste todo esto. Durante 4 años, Lucinda, investigué su empresa, analicé sus finanzas, esperé el momento perfecto para acercarme, porque necesitaba verte con mis propios ojos. Necesitaba saber si todavía había una oportunidad para nosotros. ¿Y la ceremonia? ¿La forma en que defendiste mi honor? Eso no estaba planeado, dijo con una sonrisa triste. Eso fue pura rabia. Cuando lo escuché hablarte así, cuando vi lágrimas en tus ojos, todos mis planes cuidadosos se fueron al diablo. No podía permitir que te humillara ni un segundo más. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar todo lo que me había dicho. 9 años. Había estado en la misma ciudad que yo durante 9 años, esperando. Lucinda, dijo suavemente, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos eran más grandes ahora, con pequeñas cicatrices que hablaban de años de trabajo duro, pero su toque seguía siendo exactamente como lo recordaba. Sé que esto es mucho. Sé que tienes una vida, responsabilidades. Pero necesito que sepas algo. ¿Qué? Cada edificio que construí, cada contrato que firmé, cada decisión empresarial que tomé durante estos 34 años tuvo un solo propósito: ser digno de ti. No construí un imperio para mí, Lucinda. Lo construí para nosotros. Sus palabras me llegaron al corazón como flechas. Mauro, cásate conmigo, dijo de repente, sacando algo del bolsillo de su saco. Era una pequeña caja de terciopelo azul. Sé que suena loco, sé que es complicado, pero he esperado 34 años para decirte estas palabras. Cásate conmigo, Lucinda. Déjame darte la vida que siempre soñamos juntos. Abrió la caja y dentro había un anillo que me quitó el aliento. No era ostentoso ni vulgar, pero era claramente extraordinario. Un diamante perfecto rodeado de pequeños zafiros azules, montado en platino. Probablemente costaba más que mi casa. Mauro, yo, no puedo. Estoy casada, tengo una vida. ¿Una vida?, preguntó gentilmente. ¿O una existencia? Porque hay una diferencia, mi amor. Y después de verte la otra noche, después de ver cómo te trata ese hombre, sé cuál de las dos has estado viviendo. El anillo brillaba bajo la luz del atardecer y por un momento pude ver nuestro futuro reflejado en él. Una vida de respeto mutuo, de amor verdadero, de ser valorada por quien realmente era, en lugar de ser tolerada como una carga. Pero también podía ver las complicaciones, el divorcio, las habladurías, la pérdida de la seguridad que había conocido durante 25 años. Necesito tiempo, dije finalmente. Todo el tiempo que necesites, respondió, cerrando la caja pero dejándola sobre el banco entre nosotros. Pero Lucinda, quiero que sepas algo más. ¿Qué? Camilo no es el hombre que crees que es. Durante mis investigaciones sobre su empresa, descubrí cosas que una esposa debería saber sobre su marido. Un frío helado corrió por mis venas. ¿Qué tipo de cosas? Mauro dudó, como si estuviera debatiendo cuánto contarme. Promete que no harás nada precipitado. Promete que primero hablaremos sobre esto. Mauro, me estás asustando.
Camilo ha estado desviando dinero de la empresa durante años, pequeñas cantidades al principio, pero ahora hablamos de cientos de miles de dólares. Y ese dinero no está pagando cuentas de la casa ni invirtiendo en el negocio. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué quieres decir? Tiene una cuenta bancaria secreta, y esa cuenta se usa para pagar el alquiler de un departamento en el centro de la ciudad. Un departamento donde vive una mujer llamada Patricia, 25 años más joven que tú. Las palabras me golpearon como un martillo. 25 años de matrimonio, 25 años de ser la esposa perfecta, de administrar cada centavo, de soportar sus humillaciones, y él tenía otra mujer. ¿Cuánto tiempo?, susurré. 8 años, dijo Mauro con gentileza. Lo siento, Lucinda. Siento mucho tener que ser yo quien te diga esto. 8 años. Mientras yo planchaba sus camisas, mientras le cocinaba sus comidas favoritas, mientras soportaba sus comentarios crueles, pensando que al menos tenía fidelidad, él había estado construyendo una vida completamente diferente con otra mujer. Hay más, continuó Mauro. Ella está embarazada. Y con esas 3 palabras, los últimos vestigios de mi matrimonio se desmoronaron para siempre. Esa noche llegué a casa en un estado de shock tan profundo que apenas podía respirar. Camilo estaba en la sala viendo televisión, como todos los días desde que lo conocía. Llevaba su ropa de casa, pantalones grises y una camiseta blanca que yo había lavado y planchado esa misma mañana, completamente inconsciente de que mi mundo había explotado en pedazos esa tarde. ¿Dónde estabas?, preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. La cena debería estar lista. Normalmente, esas palabras me habrían enviado corriendo a la cocina, disculpándome por el retraso, pero ahora, sabiendo lo que sabía, su actitud de desdén casual me pareció obscena. Estaba en el parque, dije, mi voz sorprendentemente estable. ¿En el parque? ¿A tu edad? ¿Qué hacías ahí? Me quedé parada en la entrada de la sala, observándolo. Después de 25 años de matrimonio, pensé que lo conocía. Pensé que entendía sus defectos, sus limitaciones, pero que al menos era honesto. Al menos era fiel. Pensando, respondí. Finalmente volteó a mirarme, y algo en mi expresión debió alertarlo porque frunció el ceño. ¿Pensando en qué? Lucinda, te ves rara. ¿Estás enferma? ¿Conoces a alguien llamada Patricia? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Vi el momento exacto en que su cara cambió, el momento en que se dio cuenta de que su mundo secreto había sido descubierto. Su piel se puso pálida y sus ojos se llenaron de algo que reconocí inmediatamente: pánico. ¿Quién te dijo ese nombre?, preguntó, su voz de repente áspera. Eso no importa. Lo que importa es que llevo 8 años viviendo una mentira. Se levantó del sofá con movimientos rígidos, como un animal acorralado. Lucinda, no sé qué te dijeron, pero... ¿está embarazada? El silencio que siguió fue ensordecedor. No lo negó. No actuó sorprendido. No fingió no saber de qué estaba hablando. Solo se quedó parado ahí, atrapado en su propia red de mentiras. ¿Cuántos años tiene?, continué, mi voz volviéndose más firme con cada pregunta. ¿33? ¿35? Lucinda, respóndeme, grité, y mi propia voz me sorprendió. Nunca le había gritado en 25 años de matrimonio. 32, murmuró, sentándose pesadamente en el sofá. 32 años, 26 años menos que yo. La edad que yo tenía cuando él todavía fingía respetarme. ¿Y el bebé es tuyo?, asintió sin mirarme. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro. 25 años atrás, cuando recién nos casamos, yo había querido hijos desesperadamente. Habíamos intentado durante 3 años antes de que los doctores nos dijeran que las probabilidades eran muy bajas. Camilo había dicho que no importaba, que éramos felices nosotros 2 solos, que él no necesitaba hijos para ser completo. Mentira. Otra mentira en una vida construida completamente sobre falsedades. ¿Cuánto tiempo más pensabas mantener esto en secreto?, pregunté, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. Se pasó las manos por la cara.
de repente viéndose mucho mayor que sus 53 años. No era algo planeado, Patricia. Las cosas simplemente sucedieron. 8 años no es algo que simplemente sucede, Camilo. 8 años es una decisión. Una decisión que tomaste todos los días durante casi una década. Tú no entiendes la presión que tengo, dijo, y por primera vez en la conversación su voz se volvió defensiva. El trabajo, la empresa, los clientes exigentes, Patricia. Ella me hace sentir joven otra vez, me hace sentir exitoso. ¿Y yo qué te hago sentir? No respondió, pero la respuesta estaba clara en su silencio. Te hago sentir viejo, te hago sentir ordinario. Te recuerdo de dónde vienes en lugar de hacerte creer que eres algo que no eres. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué me humillas en público? ¿Por qué me tratas como si fuera una carga? ¿Por qué durante 25 años me has hecho sentir como si no fuera lo suficientemente buena para ti? Se quedó en silencio por un largo momento. Después, con una voz que sonaba derrotada, dijo, porque tenías razón, porque cada vez que te miraba, veía a la mujer que se conformó conmigo en lugar de esperar algo mejor. Sus palabras me golpearon de una manera inesperada. No con dolor, sino con claridad. Finalmente entendía. Tenías razón, continué por él. Me conformé contigo, y tú siempre lo supiste. Lucinda. No, lo interrumpí. Déjame hablar. Durante 25 años he tratado de ser la esposa perfecta. He administrado cada centavo de los $3,000 mensuales que gastamos en casa. He planchado tus camisas, he cocinado tus comidas favoritas, he soportado tus humillaciones en silencio. ¿Y para qué? ¿Para que pudieras usar el dinero que ahorré para mantener a otra mujer? El departamento de Patricia cuesta $900 al mes, dijo de repente, como si eso de alguna manera hiciera la situación mejor. Y sus gastos son tal vez 500 más. No es tanto dinero. $1,400 al mes durante 8 años, calculé rápidamente. $134,400. Dinero que podríamos haber usado para viajar, para mejorar nuestra casa, para vivir una vida mejor. Pero en lugar de eso, lo usaste para construir una vida secreta. Lucinda, podemos arreglar esto. Puedo terminar con Patricia, el bebé. Podemos manejar la situación. ¿Manejar la situación? Repetí incrédula. Estás hablando de un bebé, Camilo, de tu hijo. No tienes que divorciarte de mí por esto. Podemos ir a terapia, puedo cambiar. Lo miré realmente por primera vez en años. Su cabello comenzaba a encanecer. Tenía arrugas alrededor de los ojos y su cuerpo mostraba los efectos de demasiadas cenas de negocios y muy poco ejercicio. Pero más que su apariencia física, lo que vi fue la mediocridad, la pequeñez de espíritu que siempre había estado ahí pero que yo había elegido ignorar. No, dije simplemente. ¿Qué? Que no puedes cambiar, y aunque pudieras, ya no me importa. Se levantó del sofá, acercándose a mí con las manos extendidas como si fuera a suplicar. Lucinda, por favor. Sé que he cometido errores, pero llevamos 25 años juntos. Eso tiene que significar algo. Sí, significa algo. Significa que he perdido 25 años de mi vida tratando de amar a un hombre que nunca me respetó lo suficiente como para ser honesto conmigo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y por primera vez escuché miedo real en su voz. No lo sé todavía. Pero lo que sí sé es que esto, señalé el espacio entre nosotros, esto se acabó. Su expresión cambió entonces, el miedo siendo reemplazado por algo más calculador. Lucinda, piensa en lo que estás diciendo. ¿Tienes idea de lo que significaría divorciarte? Esta casa, nuestros ahorros, mi empresa, todo está interconectado. Si me dejas, no vas a recibir tanto como crees. ¿Me estás amenazando? Estoy siendo realista. Tienes 58 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a mantenerte? En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que reconocí inmediatamente. Mauro. ¿Estás bien? Si necesitas hablar, estoy aquí. Camilo vio que estaba leyendo el mensaje y su expresión se oscureció. ¿Quién es?, preguntó. No respondí.
En lugar de eso, escribí de vuelta. ¿Podemos vernos mañana? Necesito contarte lo que pasó. Lucinda, ¿quién te está enviando mensajes? Levanté la mirada hacia mi marido, este hombre que había compartido mi cama durante 25 años, pero que nunca había conocido realmente mi corazón. Alguien que me respeta, dije simplemente. ¿Hay otro hombre?, preguntó, su voz volviéndose peligrosa. Hay un hombre que me conoció hace 34 años y que nunca me ha mentido. Un hombre que construyó un imperio pensando en mí mientras tú construías una vida secreta a mis espaldas. La comprensión lentamente se extendió por su rostro. El accionista principal, Herrera, es él, ¿verdad? No lo negué. Hijo de puta, murmuró. Sabía que algo estaba raro. La forma en que te defendió en la ceremonia, la forma en que te miraba. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo a mis espaldas? 3 días, dije honestamente, pero lo conocí mucho antes de conocerte a ti. ¿Y qué? ¿Ahora vas a destruir nuestro matrimonio por un romance de la adolescencia? No, Camilo. Voy a terminar nuestro matrimonio porque descubrí que nunca fue real. Tú ya lo destruiste hace 8 años, cuando decidiste que era más fácil mentirme que respetarme. Su cara se puso roja de ira. Si me dejas por él, te arrepentirás. Ese hombre puede tener dinero, pero yo tengo información. Sé cosas sobre ti que... ¿Qué cosas?, pregunté, genuinamente curiosa. Se dio cuenta de que no tenía nada. En 25 años de matrimonio, yo había sido completamente fiel, completamente honesta, completamente dedicada. No tenía secretos vergonzosos, no tenía aventuras que ocultar, no tenía mentiras que proteger. Vas a lamentarlo, dijo finalmente, pero su amenaza sonaba hueca. Ya me lamento, respondí. Me lamento de haber perdido los mejores años de mi vida con un hombre que nunca me mereció. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes por primera vez en nuestro matrimonio. A través de las paredes delgadas pude escuchar a Camilo hablando por teléfono en voz baja durante horas. Y por primera vez en décadas, en lugar de miedo, lo que sentí fue alivio. Al día siguiente, me despertó el sonido del timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a un hombre en traje con un sobre en la mano. Lucinda Rivera de Herrera, Rivera de García, corregí automáticamente, aunque las palabras sonaron extrañas en mis labios. Tengo una entrega para usted. Tomé el sobre con manos temblorosas. Adentro había una llave, una dirección y una nota escrita con la letra familiar de Mauro. Para cuando estés lista para comenzar tu nueva vida. El departamento está completamente amueblado y es tuyo por el tiempo que lo necesites. No tienes que quedarte en un lugar donde no te valoran. M. Por primera vez en años, lloré lágrimas de gratitud. El departamento que Mauro había preparado para mí era todo lo que mi casa nunca había sido, un refugio. Estaba ubicado en un edificio moderno del centro de la ciudad, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol y una terraza pequeña con vista a las montañas. Los muebles eran elegantes pero cómodos, en tonos crema y azul suave que me tranquilizaban. Por primera vez en décadas me desperté en un lugar que se sentía como hogar. Había pasado una semana desde que me mudé temporalmente, llevando solo una maleta con mi ropa y la pequeña caja donde guardaba mis recuerdos de Mauro. Camilo había llamado 14 veces el primer día, 8 el segundo, 5 el tercero. Para el cuarto día había dejado de llamar completamente. Esa mañana, mientras tomaba café en la terraza, mi hermana Ana tocó la puerta. No me sorprendió verla. Camilo probablemente le había contado su versión de los hechos. «Lucinda», dijo cuando abrí la puerta, «tenemos que hablar». Ana era 5 años menor que yo, pero siempre había actuado como si fuera la hermana mayor. Había hecho una carrera exitosa como contadora, ganaba cerca de $4,000 al mes y nunca había entendido por qué me había conformado con tan poco en la vida. «Pasa», dije, señalando hacia la sala. Se sentó en el sofá beige, mirando alrededor del departamento con una expresión que no pude descifrar completamente.
Este lugar es hermoso, admitió. Debe costar al menos $2,000 al mes. No me está costando nada. Eso es exactamente de lo que quiero hablar. Su expresión se volvió seria. Lucinda, Camilo me contó lo que está pasando, sobre el hombre, sobre sus planes. ¿Sus planes? ¿O mis decisiones? ¿Hay una diferencia? Lucinda, tienes 58 años. No puedes simplemente destruir tu vida por un romance que terminó hace más de 30 años. Me senté frente a ella, colocando mi taza de café sobre la mesa de centro de cristal. Ana, ¿sabes por qué me casé con Camilo? Porque lo amabas. No, me casé con él porque estaba cansada de esperar, porque tenía miedo de quedarme sola, porque pensé que la seguridad financiera era más importante que ser realmente feliz. Ana frunció el ceño. ¿Y ahora quieres tirar esa seguridad por la ventana por un hombre que te abandonó una vez y podría hacerlo de nuevo? Mauro no me abandonó, dije firmemente. Se fue a construir un futuro para nosotros, y regresó. Después de 34 años, Lucinda. ¿Dónde estaba cuando tenías 20 y tantos y necesitabas que alguien te amara? ¿Dónde estaba cuando papá murió y necesitabas apoyo emocional? ¿Dónde estaba durante todos esos años que lo esperaste? Sus palabras me dolieron porque tocaban la parte de mí que todavía tenía miedo. La parte que se preguntaba si Mauro realmente había cambiado, si sus sentimientos eran genuinos después de tanto tiempo. Camilo me engañó durante 8 años, dije. Tiene una amante embarazada. ¿Eso no cuenta para nada? Ana suspiró. Lucinda, los hombres cometen errores. Camilo está dispuesto a terminar con esa mujer, a ir a terapia de pareja. Está luchando por su matrimonio. Está luchando por no perder su casa, su estatus, su comodidad. No está luchando por mí. ¿Y qué pasa si este Mauro es igual? ¿Qué pasa si solo quiere revivir una fantasía de juventud y después se aburre? La pregunta que había estado evitando finalmente había sido planteada en voz alta. Era mi miedo más profundo, la razón por la que había estado posponiendo tomar una decisión final. No lo sé, admití, pero sé que si me quedo con Camilo, voy a morir lentamente. Ya no soy la misma persona que era hace 25 años, Ana. Me he vuelto pequeña, silenciosa, invisible. Con Mauro, por primera vez en décadas, me siento viva otra vez. Ana se inclinó hacia adelante tomando mis manos. Lucinda, solo quiero que pienses en las consecuencias prácticas. Si te divorcias de Camilo, vas a recibir la mitad de los bienes, cierto. Pero su empresa está pasando por problemas financieros. La casa está hipotecada. Tus ahorros son limitados. ¿Realmente quieres apostar tu futuro económico por un romance? Mi futuro económico, repetí. ¿Sabes cuál ha sido mi futuro económico durante 25 años? Administrar $3,000 al mes mientras mi marido gastaba 1,400 en otra mujer. Planchar camisas y cocinar comidas para un hombre que me humilla en público. Eso no es un futuro, Ana. Eso es una prisión. Pero es una prisión segura. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Me estás diciendo que debería quedarme en un matrimonio sin amor porque es financieramente conveniente? Te estoy diciendo que pienses con la cabeza, no con el corazón. He estado pensando con la cabeza durante 25 años, dije, mi voz volviéndose más firme. Y mira dónde me ha llevado. Ana se quedó en silencio por un momento. Finalmente, con una voz más suave, dijo, ¿realmente lo amas todavía? ¿Después de todo este tiempo? La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Amo al hombre que era. Y creo que amo al hombre en que se ha convertido. Pero más que eso, Ana, amo a la mujer que soy cuando estoy con él. ¿Qué quieres decir? Con Camilo, soy una sombra. Soy la esposa que no habla mucho, que no tiene opiniones interesantes, que no merece ser escuchada. Con Mauro, soy Lucinda otra vez. Soy inteligente, divertida, digna de amor y respeto. Ana me estudió por un largo momento. ¿Ya tomaste la decisión, verdad? Creo que la tomé hace una semana, cuando Camilo me amenazó en lugar de disculparse. ¿Qué vas a hacer sobre el dinero? ¿Sobre el divorcio? Mauro me ha ofrecido apoyo financiero, pero no lo necesito.
Voy a conseguir un trabajo. Voy a vender mi parte de la casa. Voy a construir una vida independiente. ¿A los 58 años? A los 58 años, confirmé. Ana, nuestras abuelas vivían hasta los 70 si tenían suerte. Yo probablemente viva hasta los 85 o 90. Eso significa que me quedan al menos 25 años de vida. ¿Realmente crees que debería pasarlos con un hombre que me ve como una carga? Ana se recostó en el sofá, su expresión pensativa. Camilo no va a hacer esto fácil, dijo finalmente. Va a luchar contra el divorcio. Va a tratar de quedarse con todo lo que pueda. Que luche, ya no me da miedo. ¿Y si Mauro cambia de opinión? ¿Y si después de unos meses se da cuenta de que la realidad es diferente a la fantasía? Era una pregunta válida, una que me había mantenido despierta varias noches. Entonces habré aprendido algo importante sobre él y sobre mí. Pero al menos habré intentado ser feliz en lugar de conformarme con la mediocridad. Ana asintió lentamente. ¿Sabes qué? Siempre te he admirado por quedarte en tu matrimonio cuando las cosas se pusieron difíciles. Pensé que eras más fuerte que yo por no rendirte. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez se necesita más fuerza para irse. Sus palabras me sorprendieron. ¿Realmente piensas eso? Creo que has sido infeliz durante años y yo lo sabía. Pero cada vez que trataba de hablar contigo sobre ello, cambiabas el tema o defendías a Camilo. Supuse que habías aceptado que así era el matrimonio. Así es como pensé que tenía que ser el matrimonio, corregí. Pensé que el amor verdadero era algo que solo existía en las películas. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Mauro. ¿Puedo? Ana asintió. Hola, dije, sintiendo cómo mi voz se suavizaba automáticamente. Hola, mi amor, respondió, y esas dos palabras hicieron que mi corazón se saltara a un latido. ¿Cómo estás? ¿Has podido descansar? Estoy bien. Mi hermana Ana está aquí visitándome. Ah, me gustaría conocerla. ¿Le has contado sobre nosotros? Miré a Ana, que estaba observando mi cara con atención. Sí, le he contado. Lucinda, hay algo que necesito preguntarte. ¿Has pensado en mi propuesta? La propuesta. El anillo que todavía estaba guardado en la caja de terciopelo azul en mi mesa de noche. Sí, dije simplemente. Y miré alrededor del departamento que Mauro había preparado para mí. Pensé en los 25 años que había desperdiciado tratando de ser suficiente para un hombre que nunca me había valorado. Pensé en los años que me quedaban y en cómo quería vivirlos. Sí, dije, y la palabra se sintió como respirar después de estar bajo el agua durante décadas. Mi respuesta es sí. Ana me sonrió, y por primera vez vi orgullo en sus ojos en lugar de preocupación. ¿Quieres que vaya a buscarte?, preguntó Mauro, su voz llena de emoción. Dame una hora, dije. Hay algo que tengo que hacer primero. Después de colgar, Ana me preguntó, ¿qué tienes que hacer? Voy a llamar a Camilo, dije, sintiendo una determinación férrea creciendo en mi pecho. Es hora de que tenga la conversación que debería haber tenido hace 25 años. ¿Qué le vas a decir? La verdad, que nunca lo amé de la manera que él merecía ser amado, que me conformé con él porque tenía miedo de esperar algo mejor, y que ahora que sé lo que es el amor verdadero, no puedo seguir fingiendo que lo que teníamos era suficiente. Ana me abrazó. ¿Sabes qué, hermana? Creo que esta es la primera vez en años que te veo realmente feliz. Tenía razón, yo estaba tomando la decisión correcta. La confrontación final con Camilo no fue en nuestra casa, como había imaginado. Fue en su oficina, rodeada de sus diplomas y sus símbolos de éxito, donde me había citado como si fuéramos a discutir un contrato de negocios en lugar del fin de nuestro matrimonio. Lucinda, dijo cuando entré, sin levantarse de su escritorio de caoba. Me da gusto que hayas reconsiderado. No he reconsiderado nada, respondí, manteniéndome de pie. Vine a ser clara contigo sobre mis intenciones. Su expresión se endureció. Si es sobre el dinero del divorcio, ya hablé con mi abogado. Considerando que abandonaste el hogar conyugal, no vas a recibir tanto como piensas. No vine a hablar de dinero. ¿Entonces de qué?
Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde había estado tantas veces durante nuestro matrimonio, escuchando sus planes para la empresa, asintiendo silenciosamente mientras él tomaba todas las decisiones importantes sobre nuestras vidas. «Vine a pedirte perdón», dije. Eso lo tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces antes de responder. «¿Perdón por qué?» «Por haberte mentido durante 25 años. Lucinda, ¿de qué estás hablando? Te mentí el día que acepté casarme contigo. Te dije que te amaba, pero la verdad es que estaba cansada de esperar a alguien más. Te usé para sentirme segura, para tener una vida estable, para no estar sola». Su cara se puso pálida. Eso no es cierto. Sí es cierto. Y tú lo sabías, Camilo. Siempre lo supiste. Por eso me trataste como me trataste durante todos estos años. Por eso me humillaste en público. Por eso me hiciste sentir pequeña e inadecuada. Porque sabías que yo había elegido la seguridad sobre el amor, y eso te hizo sentir que no eras lo suficientemente bueno. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable de lo que la había escuchado en años. «¿Nunca me amaste? ¿Ni siquiera al principio?» «Te tenía cariño, te respetaba, te agradecía por ofrecerme una vida estable. Pero amor verdadero, ese amor que te hace sentir que podrías conquistar el mundo o morir intentándolo. No, Camilo, nunca te amé de esa manera». Las lágrimas aparecieron en sus ojos, y por primera vez en 25 años vi al hombre vulnerable debajo de toda la arrogancia y el control. «¿Y él sí?», preguntó con una voz quebrada. «¿Mauro sí te hace sentir de esa manera?» «Sí». «Después de 34 años, ¿todavía lo amas así?» «Más que antes, porque ahora sé lo que perdí cuando lo dejé ir». Camilo se pasó las manos por la cara, de repente viéndose mucho mayor que sus 53 años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que durante todos estos años yo también he estado fingiendo. Patricia, ella tampoco es el amor de mi vida. Es solo alguien que me hace sentir exitoso, importante. Alguien que no me conoce lo suficiente como para ver mis fracasos. Sus palabras me sorprendieron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir con ella? Por la misma razón que tú te quedaste conmigo durante todos estos años. Porque era más fácil fingir que buscar algo real. Nos quedamos sentados en silencio. Dos personas que habían desperdiciado 25 años de sus vidas, tratando de construir una relación sobre fundamentos falsos. «¿Qué va a pasar con Patricia y el bebé?», pregunté finalmente. «Voy a asumir mi responsabilidad. Voy a estar presente para mi hijo, pero Patricia y yo, eso también va a terminar. Ella merece estar con alguien que la ame de verdad, no con alguien que la está usando para escapar de su vida real». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió. «Por primera vez en décadas, no tengo un plan. Tal vez sea hora de que aprenda a estar solo, de que descubra quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser lo que otros esperan de mí. Creo que eso sería bueno para ti». Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «Si Mauro no hubiera regresado, ¿habrías seguido conmigo para siempre?» La pregunta me hizo reflexionar. Honestamente, no lo sé. Creo que eventualmente me habría dado cuenta de que estaba viviendo una mentira. Tal vez habría tomado otros 10 años, tal vez 20, pero creo que al final habría encontrado el valor para irme. ¿O tal vez habrías tenido una aventura, como yo? No, dije con certeza. Esa no soy yo. Pero sí creo que habría encontrado una manera de sabotear nuestro matrimonio, consciente o inconscientemente. Se volteó para mirarme. ¿Sabes qué? A pesar de todo, no te odio por esto. Tal vez debería, pero no puedo. Porque por primera vez en años eres honesta conmigo, y hay algo liberador en eso. Para mí también. ¿Va a ser feliz contigo, Mauro? No lo sé, dije honestamente. Pero vamos a intentarlo. Y si no funciona, al menos sabré que tuve el valor de intentar ser feliz en lugar de conformarme con la mediocridad.
Camilo asintió lentamente. Supongo que eso es más de lo que cualquiera de nosotros ha tenido en mucho tiempo. Una hora después, estaba en el parque donde Mauro y yo habíamos hecho tantos planes cuando éramos jóvenes. Él estaba esperándome en nuestro banco bajo el sauce, que ahora tenía ramas aún más largas que tocaban el suelo como una cortina verde. «¿Cómo te fue?», preguntó cuando me acerqué. «Mejor de lo que esperaba», respondí, sentándome a su lado. Creo que al final ambos nos dijimos cosas que necesitábamos escuchar. «¿Estás segura de tu decisión?». En lugar de responder con palabras, saqué la caja de terciopelo azul de mi bolso. La había llevado conmigo desde que se mudó al departamento, pero no había tenido el valor de abrirla hasta ahora. «¿Me la pones?», pregunté, extendiendo mi mano izquierda. Sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba el anillo de la caja. Era más hermoso de lo que recordaba, los pequeños zafiros azules capturando la luz del atardecer como estrellas diminutas. «Lucinda», dijo mientras deslizaba el anillo en mi dedo. «Quiero que sepas que esta vez va a ser diferente. Ya no somos los niños que éramos hace 34 años. Hemos vivido, hemos sufrido, hemos cometido errores. Pero eso nos ha hecho más fuertes, más sabios». «Lo sé», dije, admirando cómo se veía el anillo en mi mano. Se sentía diferente al anillo de matrimonio que había usado durante 25 años. Este se sentía como una promesa en lugar de una obligación. «He comprado una casa», dijo de repente. «¿Una casa?». «A las afueras de la ciudad. Tiene un jardín enorme donde puedes plantar todas las flores que quieras. Tiene una cocina con ventanas grandes y una terraza donde podemos tomar café por las mañanas. Tiene una biblioteca donde podemos leer juntos por las noches». Sus palabras me pintaron una imagen tan vívida que casi pude oler las flores y sentir el sol de la mañana en la terraza. «¿Cuándo la compraste?». «Hace 6 meses. Antes de siquiera haberte reencontrado oficialmente. Era una inversión en la esperanza». «¿Y si hubiera dicho que no?». «Entonces, habría sido una casa muy grande para un hombre muy solitario». Me reí, sintiendo algo que no había experimentado en décadas, anticipación pura por el futuro. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», pregunté. «¿Qué?». «Que finalmente voy a descubrir quién soy cuando soy completamente feliz. Durante 25 años me he definido por mi insatisfacción, por lo que me faltaba, por lo que estaba tolerando. Ahora voy a aprender quién es Lucinda cuando está viviendo la vida que realmente quiere». «Yo también», dijo, tomando mi mano. «Construí un imperio, pero nunca construí una vida. Ahora finalmente puedo hacer las dos cosas». Nos quedamos sentados en silencio mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Por primera vez en mi vida adulta, el silencio no se sentía pesado o incómodo. Se sentía como paz. «¿Cuándo nos casamos?», pregunté de repente. «¿Cuándo quieres que nos casemos?». «Mañana», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi decisión. «He desperdiciado suficiente tiempo. No quiero esperar ni un día más para empezar nuestra vida juntos». Mauro se rió, ese sonido que había echado de menos durante 34 años. «Mañana podría ser complicado. ¿Qué te parece la próxima semana?». «La próxima semana», acordé. «Una ceremonia pequeña. Solo nosotros, Ana, tal vez algunos amigos cercanos». «¿No quieres una boda grande?». «Puedo darte cualquier cosa que quieras, Lucinda. El vestido más hermoso, la celebración más elegante». «No», dije firmemente. «Ya tuve una boda grande y elegante. Esta vez quiero una boda real. Quiero prometerme a ti porque te amo, no porque sea lo que se espera de mí. Entonces, eso es exactamente lo que tendrás». Mientras caminábamos de regreso a nuestros autos, me di cuenta de que por primera vez en décadas no tenía miedo del futuro. No sabía exactamente cómo sería nuestra vida juntos, si enfrentaríamos desafíos o si todo sería perfecto. Pero sabía que lo que teníamos era real, era honesto y valía la pena cualquier riesgo. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de nuestra nueva casa, rodeada de los rosales que había plantado en nuestro primer mes juntos.
Mauro estaba adentro preparando el café, como hacía todas las mañanas antes de que él se fuera a trabajar y yo me fuera a mi nuevo empleo en una galería de arte local. No era una vida perfecta. Habíamos tenido desacuerdos, momentos de ajuste, noches donde ambos nos preguntábamos si estábamos tratando de recrear algo que había existido solo en nuestra memoria. Pero habíamos trabajado a través de cada desafío, con honestidad y respeto mutuo, algo que nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Mi teléfono sonó. Era Ana. «¿Cómo está la mujer más feliz del mundo?», me preguntó. «Cansada», dije riéndome. Mauro y yo nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana discutiendo si deberíamos plantar lavanda o jazmines en el jardín trasero. ¿Y llegaron a una conclusión? Plantaremos ambas. Resulta que cuando realmente te amas, los compromisos no se sienten como derrotas. Me alegra escucharte tan feliz, hermana. Ana, ¿puedo confesarte algo? Claro, a veces me siento culpable por ser tan feliz, como si no mereciera esta segunda oportunidad después de haber desperdiciado tantos años. Lucinda, dijo Ana con firmeza, no desperdiciaste esos años. Los viviste de la mejor manera que sabías en ese momento. Y esas experiencias te trajeron hasta aquí, hasta este momento, hasta esta felicidad. Todo tenía que pasar exactamente como pasó para que pudieras estar donde estás ahora. Sus palabras me llenaron de una paz profunda. Te amo, hermana, dije. Yo también te amo, y estoy muy orgullosa de ti por haber tenido el valor de elegir la felicidad. Después de colgar, Mauro salió a la terraza con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado y juntos miramos nuestro jardín, donde las flores que habíamos plantado juntos florecían bajo el sol de la mañana. ¿En qué piensas?, preguntó. En que finalmente entiendo la diferencia entre estar satisfecha y ser feliz, dije. Y en que nunca más voy a conformarme con menos de lo que merezco. ¿Y qué es lo que mereces? Esto, dije. Merezco ser amada completamente, respetada profundamente y valorada por quien realmente soy. Eso es exactamente lo que vas a tener por el resto de tu vida, prometió, tomando mi mano donde el anillo de zafiros brillaba bajo el sol. Y por primera vez en mi vida creí completamente en una promesa de amor.